Estamos con Pablo Semán, doctor en antropología, investigador del CONICET, docente universitario de la Universidad Nacional de San Martín. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la nota y bien, muy bien en Rosario, que me gusta mucho como ciudad y lo que estoy haciendo, así que... Pablo, la temática que te trajo aquí a la ciudad está vinculada a la cultura popular y algunas cosas que se van entremezclando. Sí, ¿cómo definirías esto de la cultura popular? Ujú. Mira, a mí, digamos, lo que me interesa subrayar en esa expresión es la idea de que hay una producción simbólica de los sujetos que pertenecen a las clases populares, y en esa producción simbólica esos sujetos lo que hacen es definir el sentido de productos que vienen de las industrias culturales e incluso empezar a fabricar ellos esos productos que vienen de las industrias culturales, ¿no? Entonces, digamos, en la expresión cultura popular, que tiene como muchos sentidos académicamente y en el sentido común, a mí lo que me interesa es enfatizar el aspecto de actividad de los sujetos que provienen de las clases populares en la producción de sentido y de bienes culturales, ¿no? ¿Cómo se puede diferenciar esa construcción de la cultura popular a partir de los sujetos cuando hay una industria de cultura masiva que es casi avasallante? Bueno, ahí es donde uno, digamos, en principio piensa que es avasallante y después lo que va viendo es que hay toda una serie de cuestiones que, digamos, ponen en suspenso la presunción inicial de cualquier investigación, que es avasallante. Porque, ¿qué es lo que pasa? Sí, digamos, hay instituciones con fuertes capitales económicos, con fuerte capacidad de lanzar un producto y venderlo, digamos, pero también uno se da cuenta que esos productos sí, solo sí circulan en el mundo popular porque hay, por lo menos, mediadores que los llevan y que les dan un sentido. Entonces, digamos, las industrias culturales no son un polo de un lado y del otro lado una masa de gente, sino que hay mediaciones que permiten que eso circule y que circulen con un determinado sentido. Y por el otro lado, que ese es un proceso bastante menos visto y sobre los cuales yo me fijo bastante, hay un camino, digamos, al revés, uno diría que es ascendente, que va desde abajo hacia arriba, en el cual en el mundo popular se elaboran nociones que son rescatadas después por las industrias culturales, o se elaboran productos o prácticas que también son retomadas, y a veces ni siquiera, pero en todo caso son retomadas por las industrias culturales, donde yo diría, si es en términos de quién avasalla a quién, a veces uno debería pensar que tal vez, bueno, desde el mundo popular se producen cosas que se terminan imponiendo como paradigma para la gran industria. Pero en tercer lugar, yo creo que hay una cosa que, digamos, se deriva de esta que vengo diciendo, pero que está muy relacionada y que es muy específica, que es, por ejemplo, en cuestiones de religiosidad y de producción musical, con lo que uno se encuentra sobre todo es con que esos mediadores que yo citaba en primera instancia y esa capacidad de elaboración que yo citaba en segunda instancia es muchísimo más importante de lo que uno cree en términos cuantitativos. Claro, no es visible, en el sentido de no es visible desde afuera, pero por cada gran conjunto de cumbia consagrado hay decenas de grupos invisibles en la gran circulación, pero visibles en la vida cotidiana de esos grupos, de esos grupos sociales, Es ¿no? decir, que el fenómeno tendría una contrapartida en la Exactamente. industria cultural que sería tener una especie de olfato de lo popular. Exactamente, y en el mundo religioso lo mismo, digamos, la autoproducción de religión en los sectores populares, que es un poco lo que estoy diciendo como tercera cuestión importante, es impresionante, digamos, o sea, mucho más importante que las grandes catedrales, mucho más importante que las grandes iglesias evangélicas, son las pequeñas iglesias evangélicas que hacen los vecinos del barrio, abriendo una en cada manzana, y en realidad uno dice, si toma 100 personas, 20 que, digamos, de 100 que vayan a una iglesia, no son todas, pero de 100 que vayan a una iglesia, 20 tal vez vayan a la iglesia católica, a una parroquia, 20 tal vez vayan a una iglesia evangélica grande en el centro, y las otras 60 ¿qué hacen? Y van al curandero, van a la iglesia evangélica chiquita, van a un santuario del Gauchito Gil. Entonces, si uno hace las cuentas, se encuentra con que la religiosidad de las mayorías de esos grupos, digamos, en términos numéricos,
se desarrolla, se desenvuelve, se constituye y toma su forma en lugares invisibles. Entonces, todo mi trabajo con culturas populares tiene mucho que ver con eso, con hacer visible una cosa que no porque no sea visible deja de ser importante y probablemente sea de las más importantes en la práctica y en la vida cotidiana de esa gente. ¿Por qué, después de tanto tiempo de estudio sobre estos temas, crees vos que determinados sectores populares, o la mayoría de los sectores populares, tienen una inclinación religiosa, trascendente y una búsqueda permanente de identificarse con algo religioso? Mira, ahí hay una cosa que me parece muy importante y creo que es en principio lo que menos se discute y lo que más uno debería tener en cuenta cuando se pregunta por el peso de lo religioso en la experiencia de los sectores populares, que es, ya sea porque se transmite de generación en generación, ya sea porque es un supuesto cultural que no termina de ser cuestionado por la escuela, el hospital, digamos, por instituciones que uno diría que son de la modernidad, lo que existe y es muy activo, no es solamente algo que persiste, sino que es algo que está permanentemente vivificado, es un supuesto cultural que dice no hay división entre el más acá y el más allá. Entonces, la conexión con la fuente de los milagros, digamos, que puede ser lo divino, fuerzas sagradas, lo que fuere, es permanente, no está mediatizada por especialistas, por lo menos por grandes especialistas a los que uno tiene que recurrir como una especie de burocracia celestial, sino son especialistas del barrio, que también tienen su especialidad, tampoco puede ser cualquiera, pero diría, en definitiva, no termina existiendo algo que esté más allá en el sentido de trascendente. Trascendente es la palabra que nosotros tenemos desde nuestro punto de vista para definir lo religioso, y es una palabra muy interesante para entender qué es lo que no significa para ellos religioso, sino para ellos más bien religioso es lo contrario de trascendente, es lo inmanente. Dios está acá en el mundo, por eso aparece todo el tiempo. Y eso no quiere decir, por otro lado, que sea gente que ignore qué sé yo, que las enfermedades se curan con remedios y que existen los virus que producen las enfermedades. No, desde el punto de vista de quien razona en esa perspectiva y quien piensa que Dios está al lado, digamos, o lo divino está actuando, existen los virus, existen los remedios y existen las fuerzas sagradas. Entonces es una composición entre nociones y supuestos que son propios de la contemporaneidad y nociones que, digamos, si se quiere, existen desde más largo plazo, pero en esos grupos sociales existen como si fueran a existir siempre, digamos, donde Dios está metido en el mundo, no está por fuera del mundo y no hay que hacer un esfuerzo especial por encontrárselo. Esta presencia de lo divino prácticamente en la historia, en lo cotidiano de estas comunidades, es un fenómeno más que argentino, latinoamericano en general. ¿Cuánto de ese realismo mágico latinoamericano hay presente allí y cuánto tiene que ver con una cultura, digamos, de raíces hispánicas, de raíces católicas, con un sincretismo que después se fue haciendo a partir de distintos elementos que se fueron incorporando? A ver, mira, ese supuesto de que, digamos, las fuerzas que uno identificaría con lo divino, con Dios, con la divinidad, con los espíritus, con lo que fuere, ese supuesto que las ubica dentro del mundo, uno diría, sí, yo creo que es transversal a muchos grupos sociales, está muy presente en los sectores populares y está efectivamente, como vos me lo decís, en América Latina entera. Yo creo que ese supuesto, dicho así, es como muy abstracto y tiene expresiones muy específicas, muy singulares, que en algunos casos sí tienen que ver, por ejemplo, con la religiosidad afro transmitida de generaciones en generaciones, otras veces tiene que ver con modalidades del catolicismo, pero también tiene que ver con cosas más contemporáneas, más recientes, más modernas, que es, por ejemplo, las iglesias evangélicas fortalecieron ese supuesto, y no es una cosa que viene ni hace 1000, ni hace 500, ni hace 100, sino hace 30 años. O sea, ese supuesto por el cual Dios es inmanente o lo divino es inmanente, no tiene tanto que ver, o no tiene solo que ver con el pasado, sino tiene que ver con la experiencia cotidiana, confirma permanentemente eso.
Y la experiencia cotidiana tiene fuentes múltiples que no necesariamente son las tradiciones, ¿no? Hay innovaciones que realimentan esa expectativa. Porque puede aparecer, por ejemplo, nociones que tienen que ver con experiencias más ancladas en la clase media, como las de la religiosidad de la nueva era, que cuando llegan a los sectores populares son entendidas, Modificadas. comprendidas y decodificadas en la lógica de ese supuesto de que Dios está actuando adentro del mundo. Ahora, para algunas clases, sobre todo los sectores medios de la sociedad, para los sectores dominantes también, eso les cabe tal vez, esta manera, digamos, de dialogar casi permanentemente con un Dios presente en la vida cotidiana de los pueblos, aparece como una tara en nuestra cultura latinoamericana y, entre otras cosas, un impedimento del progreso. ¿Cómo analizás esto? Sí, yo lo analizo muy críticamente. A ver, yo creo que hay corrientes intelectuales con las que se identificaron las élites dirigentes o élites que pretendían dirigir las sociedades latinoamericanas que vieron en la experiencia religiosa popular un problema, efectivamente un obstáculo. Si la gente cree que Dios cura, entonces no se adhiere a la medicina, y una serie de críticas a comportamientos que aparecerían como irracionales. Incluso hay versiones, si se quiere, más progresistas o revolucionarias de esa misma idea, que es que la gente no debería tener expectativas en soluciones que vengan de arriba, sino tomar el futuro en sus propias manos. Y entonces hay toda una mitificación, una creación mítica de que Jesús fue el primer comunista. Bueno, digamos, en la época de Jesús no había comunismo ni revoluciones, o sea, podrán identificarse con algo del gesto de Jesús, pero digamos, yo no diría que Jesús fue el primer comunista, más allá de si me parezca bien o mal eso. Pero yo creo que tanto la versión, si se quiere, progresista neutra o la visión progresista revolucionaria sobre lo religioso, que dice el único Dios interesante es el Dios muerto, digamos, el Dios que no es un Dios, que no hace milagros, que no tira rayos y que no cura ni enferma, digamos, que no promueve las plagas, por ejemplo. Esa visión en realidad lo que tiene es que oprime y deslegitima y no entiende la experiencia religiosa de los sectores populares, porque por un lado cree que porque esas personas creen no van a hacer otras cosas, y en realidad lo que está demostrado es que alguien que tenga, digamos, expectativas que desde nuestro punto de vista son místicas, no necesariamente por eso deja de tener conductas políticas que promuevan el cambio social a favor de la igualdad para los que quieran eso, o deja de tener compromisos políticos con el desarrollo para los que quieran eso. Digo, una cosa no inhibe la otra, y lo que está más bien demostrado es la capacidad de coser, digamos, esa expectativa religiosa con expectativas políticas muy diferentes, ¿no? Tampoco significa retraimiento. Entonces, el análisis al final que hago después de todo esto es, bueno, probablemente la visión de los grupos dirigentes y los grupos intelectuales sobre la religiosidad popular, por un lado, no les permite entenderlos, pero en la mímica de entenderlos, o sea, al creer que los entienden haciendo un gesto de, yo entiendo esto, lo que están haciendo, además de no entenderlos, es redoblando la dominación que viven esos grupos, porque si a alguien que cree algo y lo tiene por muy valorado, uno le dice, no, eso que vos crees es una porquería, efectivamente lo está destituyendo, ¿no? Es inevitable, me parece. La pregunta para cerrar tiene que ver con la elección de un argentino, un latinoamericano, como cabeza de la Iglesia católica. ¿Cuál crees que puede llegar a ser la influencia en los sectores populares, que es lo que más te has abocado en la investigación, de una figura que por lo menos promete ser muy asequible para las grandes masas? Mira, yo creo que una de las razones, no estoy seguro, pero creo que una de las razones por las cuales Bergoglio fue elegido papa es porque el Colegio de Cardenales estima que
la religiosidad católica en América Latina, que al mismo tiempo, digamos, es el continente donde hay más católicos en el mundo, también es el continente donde el catolicismo está más amenazado. Porque año tras año los católicos pierden fieles a manos de las iglesias evangélicas. Entonces, todavía no te estoy respondiendo si eso va a traer un efecto o no, pero diría, la situación del campo religioso en América Latina es una de las motivaciones de la elección de Francisco. La segunda cuestión es, la Iglesia Católica se da cuenta que su presencia no llega a ser todo lo convincente que querría y que no es simplemente un problema de más sacerdotes, de más canales de televisión, de más puntos de oferta o de más puntos de llegada, aunque hay un problema de eso porque, digamos, el catolicismo padece más que ninguna otra religión la escasez de sacerdotes, porque las reglas para ser sacerdote son muy complicadas, digamos, tanto los tiempos de formación como el celibato. Pero entonces el catolicismo, digamos, tiende a pensar que hay un problema en la elaboración, digamos, de su oferta como religión, y yo creo que aún así no terminan de darse cuenta justamente que uno de los problemas más graves que está presente en el crecimiento diferencial de los evangélicos por sobre los católicos es que el catolicismo no termina de resolver el problema de la religiosidad popular. Porque cuando la gente se convierte a las religiones evangélicas, los católicos dicen, ustedes lo que pasa es que quieren religiones fáciles, porque quieren los milagros ya. Y un poco la respuesta de la gente, si pudiera darla ante un sacerdote que dice eso, que no pueden responder porque es muy autoritaria la situación, es ¿y por qué no? Entonces, la necesidad de contacto inmediato, permanente con lo divino, que es agenciada por cualquier otra alternativa religiosa, es dificultosamente agenciada por el catolicismo, porque el catolicismo no entiende qué es lo que está en juego desde el punto de vista de la religiosidad popular, y entonces permanece en esa posición de una religiosidad totalmente eclesializada, sacerdotalizada, burocratizada, llena de misterios y de imposibilidades de acceso. Entonces, juntando las dos cosas, diría, los cardenales se dieron cuenta que en Latinoamérica hay un problema. Yo no creo que tengan la clave de la solución. Creo, digamos, eso no quiere decir que lo de Francisco esté destinado desde el punto de vista de la Iglesia Católica a fracasar necesariamente, pero creo que quien tenía una intuición, yo no estoy para nada de acuerdo desde mi punto de vista personal y político, pero el que tenía una intuición de cómo funcionaban esas cosas era Juan Pablo II. Juan Pablo II fue el papa que más santos canonizó, porque se dio cuenta que, digamos, las masas urbanas de los países donde el catolicismo tenía una masa importante de fieles reclamaban presencias y testimonios de la presencia del Espíritu Santo en un sentido específico. Milagros, carisma, contención. Y entonces cuando Juan Pablo II, además de dedicarse a colaborar con los esfuerzos de Occidente en relación a Europa Oriental, también, digamos, entendía que su evangelización dependía de erigir la mayor cantidad de santos posibles. Yo todavía no sé, digamos, cómo se va a manifestar el papado de Bergoglio. Creo que algo de eso él lo tiene claro. Digamos. Si hay alguien que lo puede tener claro, es él, pero está operando en relación a por lo menos tres problemas. Uno es el problema de qué es lo que pasa en el Vaticano. Otro es el problema de, digamos, qué significa la religiosidad popular, digo, específicamente en América Latina, y cómo lograr que la Iglesia Católica, que se ha distanciado bastante de la religiosidad popular, pueda conectarse más productivamente con eso. Y lo otro es qué hacer con el legado de, digamos, de catolicismo social, cómo se mete eso en la contemporaneidad, porque eso había quedado entreabortado o reprimido, como la teología de la liberación y todo aquello. Y Bergoglio, en ese sentido, es muy preciso, él tiene muy claro cuál es el problema. Cuando Bergoglio dijo esto de que la Iglesia corría el riesgo de ser una ONG, lo dice porque en la conferencia de obispos de Aparecida en el año 2009 o alguna cosa así, hace muy poco, el hermano de Boff, el del teólogo de la liberación, que se salió un poco de la teología de la liberación para volver a la Iglesia, Clodovis. Clodovis dijo,
Nosotros tenemos que reinsertar la teología de la liberación en el cuadro de la institucionalidad católica, porque si no, nos vamos a volver una ONG. La expresión es textual de Clodovis, y Bergoglio, digamos, cuando él dijo eso, yo creo que él tiene un registro muy claro de que para él, porque aparte lo ha dicho otras veces, la conferencia de Aparecida es una guía en cuanto a cómo resolver dentro del catolicismo el legado del catolicismo social. Pablo, muchísimas gracias. De nada.